A ver, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la parte de hemorragia de segunda mitad del embarazo, ¿no? O tercer trimestre también le llaman, ¿no? Es lo mismo. Entonces vamos a comenzar con la hemorragia de tercer trimestre, ¿no? Ojo acá un concepto importante inicial. Todo sangrado en el último trimestre está contraindicado el tacto, ¿no? No es como en el primer trimestre que si hacías tacto para ver cómo está el cuello. Acá no, acá está contraindicado, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa más frecuente es esta. Sangrado en el último trimestre, la causa más frecuente es placenta previa. Y vamos a dividirlo así. Sangrado indoloro y sangrado doloroso. ¿Cuáles son los que van sin dolor porque el útero está relajado? El más frecuente es la placenta previa, cuyo principal factor de riesgo, chicos, es la cesárea, la cirugía. Cesárea, legrados, multiparañosa, endometritis, vivir en altura es factor de riesgo para placenta previa, cuya clínica más frecuente es sangrado, pero ojo, ese sangrado, como estamos diciendo, va sin dolor. Y miren cómo está el bebito está bien, no hay sufrimiento, ¿correcto? Entonces, sangrado sin dolor, sin sufrimiento fetal, lo primero que debes pensar es placenta previa. ¿Y cómo vas a evaluar la placenta previa? Con ecografía. Cuando tú sospechas un sangrado indoloro, lo primero que debes pensar es placenta previa y haces ecografía transvaginal, ojo, para diagnosticar. Y con la EcoTV te vas a encontrar con los 4 tipos. El estadio 1, es la placenta previa de inserción baja. Es aquella que está a 2 centímetros del OSI. Eso es de inserción baja. Cuando está al borde del OSI, es estadio 2, es la marginal. Y en ambos casos hablamos de la no oclusiva, porque no llegan a tapar el orificio cervical. Y si la paciente está estable, parto vaginal. Ojo, si son no oclusivas y la paciente está estable, puedo darle chance vaginal. Pero si es parcial, porque acá ya se cubre el OSI, o total, parcial 3, estadio 4 total, y esta es la más frecuente. Si te preguntan cuál es la placenta previa más frecuente, la total es la más frecuente. Y estas son oclusivas, por lo tanto la indicación es cesárea, ¿no? Programar la cesárea cuando son oclusivas. Recuerden que el diagnóstico de placenta previa es a partir de las 30 semanas, porque antes de las 30 hay migración placentaria. ¿Con qué se complica? RPM para la mamá y prematuridad para el feto. Con eso se comprimen. Las membranas se rompen cuando sangra la placenta previa y genera un parto pretérmino. Chicos, si ustedes encuentran una placenta previa y la paciente tiene antecedente de cirugía uterina, cesáreas, legrados, ¿qué deben descartar? Acretismo. ¿Cuándo debemos buscar acretismo? Cuando hay una gestante con placenta previa y antecedente de cirugía. Cesáreas, legrados, buscar acretismo placentario. Muy bien, la otra más rara es basa previa. La basa previa te van a contar de una gestante en trabajo de parto. Está en parto, ¿ah? Y pasa esto. Le rompes membranas a esta amniorexis y posterior a la ruptura de membranas, ¿qué pasa? Sangrado y sufrimiento fetal. Esa es la historia. Gestante en trabajo de parto que se le rompe membranas y al romperse membranas, sangrado y sufrimiento fetal. Esa es rotura de la basa previa. Principal factor de riesgo, inserción velamentosa del cordón umbilical. Inserción velamentosa. Haces diagnóstico con ecodoppler y hay que hacer cesárea, pues, ¿no? Porque hay sufrimiento fetal agudo. Entonces hay que hacer cesárea. Esa es la basa previa. Si va con dolor, entonces debemos pensar
en DPP o rotura uterina. Si el sangrado de tercer trimestre va con dolor, DPP o rotura. Al desprendimiento prematuro también se le llama abrupto placentario y este es el signo específico. ¿Cuál es el signo específico de DPP? Hipertonía uterina. Útero leñoso, útero de Courvollier. Ese es el dato específico. Ojo, no estoy diciendo el más frecuente. Porque si te dicen la clínica más frecuente es esto. La clínica más frecuente es sangrado con dolor. Esa es la clínica más frecuente. Sangrado con dolor. La hipertonía es el dato específico. Ojo, es diferente. Miren, estos son grados del desprendimiento de placenta. Miren. Grado 0, cuando es menos del 10%, asintomático. Grado 1, del 10 al 30%, miren que aparece en el grado 1, la clínica más frecuente, sangrado con dolor. Cuando ya aparece sufrimiento fetal, y ahí completa la triada, ¿cuál es la triada de BPP? Hemorragia, dolor y sufrimiento fetal. Cuando ya hay hipoxia fetal, miren, grado 2, cuando se ha desprendido del 30 al 50%. Y el grado 3 es grave, porque acá se complica, cuando se desprende más del 50%. Óbito y SIT. Recuerden que la primera causa de SIT en el embarazo es DPP. ¿Y cómo diagnosticamos SIT en el embarazo, chicos? Fibrinógeno menos de 150 miligramos por decilitro. Fibrinógeno bajo. Porque pregunta de fisiología, en la gestante, ¿cómo están los factores de coagulación? Aumentados. Pero cuando hay SIT, cae el fibrinógeno. Entonces, la primera causa de SIT en el embarazo es DPP. ¿Ah? Es DPP. Y esa complicación grave aparece en el grado 3. Miren, más del 50% se desprende, hace óbito, SIT. Factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente? Idiopático. Ojo, lo más frecuente es idiopático. Ahora, el factor que más se identifica es la preeclampsia. Es el factor de riesgo que más se identifica. Multiparañosa, trauma, también está asociado a DPP. RPM, ¿ya? Embarazo múltiple, tienen más riesgo de DPP. Tratamiento cesárea, ¿no? Tratamiento cesárea. Ojo, el diagnóstico es clínico de DPP. No necesitas ecografía. Si haces ecografía, lo único que te pueden decir es hematoma retroplacentario. Pero así no veas hematoma, la clínica manda. ¿Correcto? Por eso el diagnóstico es clínico. ¿Eh? El diagnóstico es clínico. Sangrado, con dolor, con sufrimiento fetal, DPP. Esa es la triada. Miren la diferencia con rotura. Cuando el útero se rompe, chicos, cesan las contracciones. Es decir, el útero está hipotónico. Esa es la diferencia. Porque hay sangrado y hay sufrimiento, miren. Igual que DPP. Hay hemorragia, hay sufrimiento fetal. Pero ¿qué lo diferencia? Que hay hipotonía. Porque cesan las contracciones. El útero se ha roto. Entonces no hay tono uterino. Miren, el principal factor de riesgo, cesárea, ¿no? Trauma, cursa con presentación alta. El feto se palpa fácil. Esta clínica que están viendo acá, presentación alta, el feto se palpa fácil, la mamá está en shock, el bebito en hipoxia, es la llamada rotura consumada. Rotura consumada. O sea, cuando ya se rompió el útero. Por eso el feto se palpa fácil. Si les dicen ruptura inminente, ahí les tienen que buscar estos dos signos. El anillo de Van y el signo de Frommel. ¿Qué es el anillo de Van? Es un anillo de contracción a nivel del cuello. Anillo de contracción a nivel del cuello. Y el signo de Frommel es parametrios tensos. ¿Cómo están los parametrios? Tensos. Entonces, si te dicen
hay un anillo de contracción en el cuello, segmento uterino, o los parámetros tensos, esa es ruptura inminente. El útero se va a romper, todavía no se rompe, se va a romper. Tratamiento cesáreo, ¿no? Tratamiento cesáreo. Y luego tenemos la hemorragia posparto, que es la que genera más mortalidad. Y ojo acá, ¿cómo definimos hemorragia posparto? Es la primera causa de muerte materna directa. Primera causa de muerte materna directa, sangrado. Y esta es la definición, ¿no? Más de medio litro por parto vaginal, más de 1 litro por cesárea, caída del 10% hematocrito o paciente inestable. Para que esté chocada, ¿cuánto se debe perder de volumen? Más del 30% de la volemia. Para que entre en shock, se debe perder más del 30%. Muy bien, eso define un sangrado patológico, ¿no? Ese es el sangrado patológico. Entonces lo vamos a dividir en 2 tipos, la hemorragia posparto. La temprana o precoz, que es la que se produce en las primeras 24 horas. Y la tardía pasada las 24. Cuando te den el caso clínico de una puérpera que sangra profusamente de forma inmediata en las primeras 24 horas, para ver la etiología, ¿qué es lo que debes hacer? Palpar el útero. Cuando sangra en las primeras 24 horas, palpas el útero. Si te dicen que el útero está blando y está por encima del ombligo, el diagnóstico es atonía, que es la más frecuente, ¿no? 50-60% de los sangrados pospartos es por atonía. Si palpas, si te dicen que el útero está contraído, entonces ya no es atonía, po. O el útero está por debajo del ombligo, ya no es atonía, porque el útero está bien contraído. Entonces, ¿por qué está sangrando? Esto debes buscar. Trauma del canal del parto. Trauma del canal. Cuando no es atonía, porque esta es la principal causa, si no es atonía, lo segundo que debes buscar es trauma. Y si al palpar el útero te dicen, no se palpa el útero, no hay, no sabes si está contraído o blando, no palpo, no encuentro el útero, es invertido. Esa es la tercera causa. Por eso, para ver la etiología, tienes que palpar el útero. Blando, atonía. Contraído, busca el trauma del canal del parto. No palpas, inversión. Rápidamente ves la causa. La atonía tiene estos factores de riesgo. Multípara, cuando hay mucha sobredistensión del útero, embarazo múltiple, macrosómico, polidramnios, la infección. Los miomas. ¿Qué mioma genera hemorragia posparto? El intramural, porque va a evitar la buena contracción. Como todo sangrado, esto es para cualquier hemorragia, ¿no es cierto? 2 catéteres periféricos endovenosos. ¿Y qué le pasas? Cristaloide, es el fluido de elección. Cloruro de sodio al 0.9%. Como cualquier hemorragia, su fluido a través de los 2 catéteres periféricos que le colocamos de forma inmediata. Pero ya el manejo específico para la atonía, masaje bimanual enérgico y fármacos. Y acá te han preguntado cuál es el útero tónico de elección, oxitocina. O según en la maternidad se utiliza esto, ¿no? Análogos de oxitocina, que es carbetocina. Entonces lo mismo. Agonista de los receptores de oxitocina, carbetocina. Es de elección, ¿correcto? ¿Cuánto? 10 a 40 unidades endovenosa en infusión continua. Repito, endovenoso en infusión continua. No es en bolo. Es en infusión continua endovenosa. Bien diluido. Así pasamos la oxitocina para hemorragia posparto. ¿Y por qué es el de elección? Porque es el que actúa más rápido. Por eso es el de elección. Pero el que tiene acción más prolongada
es el misoprostol. Por eso complementamos con misoprostol, que habíamos dicho es el análogo de prostaglandina E1. ¿Y cuánto damos de misoprostol? 800 a 1000 microgramos intrarrectal. 800 a 1000 microgramos intrarrectal. Cada tableta de misoprostol es de 200. Le colocamos 4 a 5 tabletas. Esos son los fármacos, ¿correcto? Luego ya hay otros fármacos por ahí que las guías mencionan. Por ejemplo, si te dicen análogo de prostaglandina F2-alfa, Carbopros. Análogo de prostaglandina F2-alfa, Carbopros. La ergometrina también, ¿no? La ergometrina, etc. Ya está. Pero los de base es oxitocina, misoprostol. Si te dan un caso de una atonía que no responde a oxitocina, que no responde a fármacos, ¿cuál es lo siguiente que se hace? Taponamiento uterino. Se coloca este balón llamado balón o sonda de Bagri. Balón o sonda de Bagri para hacer taponamiento uterino cuando no responde a fármacos. Entonces el tratamiento es escalonado. Y el último es la cirugía. Ligadura de la arteria uterina o de su rama, ¿no? O de su principal. ¿De dónde nace la arteria uterina? ¿De dónde nace la arteria uterina? De la hipogástrica o ilíaca interna. La sutura hemostática llamada de B-Lynch, sutura hemostática o la histerectomía. Histerectomía. Ya está. Ese es el manejo entonces de la atonía. Muy bien. Si ves que no es atonía, busca trauma del canal del parto. Para lo cual, ¿qué vas a colocar en el canal del parto? Valvas. No se coloca espéculo, se coloca valvas para ver qué zona se ha lacerado. ¿Y cuál es la zona que más se lacera? El cuello. Eso es lo más frecuente. Laceración cervical. Por un feto macrosómico, un parto rápido, precipitado, genera trauma, ¿no? Son los factores de riesgo. Feto macrosómico o parto precipitado. ¿Qué hay que hacer? Si se ha lacerado, hay que suturar. La sutura del cuello se llama traqueorrafia. Sutura del cuello, traqueorrafia. Pero a veces hay laceraciones o desgarros, ¿no? En la parte externa. Ahí hablamos del desgarro perineal, que están viendo ahí. 1, cuando compromete la piel. 2, cuando compromete el músculo perineal. 3, cuando compromete el esfínter anal. Y 4, cuando compromete la mucosa rectal. 4 grados de desgarro. Piel, músculo, esfínter anal, mucosa rectal. Eso tienen que acordarse, porque les pueden preguntar. Grados de desgarro perineal. Ahí están los 4. El 1, nada, porque es solo piel, mucosa vaginal. El 2 se sutura. Y el 3 y el 4 se opera. El 3 y el 4 operamos, porque ya se ha comprometido el esfínter. Si no operamos, se genera incontinencia fecal. Y el último es la inversión, ¿no es cierto? Palpo y no hay el útero. Entonces hay una inversión uterina, ¿correcto? Inversión uterina, cuando no se palpa el útero. O te dicen deformidad en copa, porque el útero ha hecho esto, ¿no? Se ha invertido así. Le llaman deformidad en copa también. ¿Cuál es la primera conducta frente a una inversión uterina? La reposición manual. ¿Y cómo se llama la reposición manual? Maniobra de Johnson. Maniobra de Johnson. No responde, operamos. Laparotomía o cirugía de Huntington. Primero, maniobra de Johnson. No responde, cirugía. Cirugía.
Y esto es de descarte. Esto es lo último que debemos descartar, ¿no? Lo que se llama los defectos de coagulación, trombina, defectos de hemostasia en sepsis, SID o síndrome de Hell. Ojo, acá hay una triada también de una causa de sangrado posparto, que es dolor, sensación de bulto y se choca, hace palidez. Hematoma vulvovaginal. Dolor, sensación de bulto y se choca. Hematoma vulvovaginal. Hay que debridar ese hematoma. Debridación del hematoma. Es una causa también. Ahora bien, si la hemorragia posparto es tardía, es decir, pasada las 24 horas, ¿cuál es la causa más frecuente, chicos? Retención de tejido placentario. Es la causa más frecuente de hemorragia posparto tardía. Ojo, si te dicen causa más frecuente de hemorragia posparto, atonía. Pero si te ponen el término tardía, ya no es atonía, es retención de restos placentarios. Causa tardía. ¿Y qué puede pasar? ¿Se puede quedar toda la placenta o se puede quedar restos? Si se queda toda la placenta, ¿qué debemos descartar? Acretismo placentario. ¿Y cuándo descartábamos un acretismo? ¿Cuál era la fórmula? Placenta previa más cirugía de útero. Cuando tengas una gestante con placenta previa y tiene cesáreas, legrados, busca acretismo. Ese es el factor de riesgo, miren. Cesárea, legrados, más placenta previa. Busca acretismo. Que es un defecto de la membrana de Nitabuch, que es la que separa la placenta del miometrio, que ustedes pueden ver acá, que son de 3 grados, miren, el acretismo. Este es el más frecuente, acreta, ¿no? Cuando la placenta está adherida al miometrio. Si invade el miometrio, ahí lo están viendo, se llama increta. Cuando invade. Y cuando la perfora y llega hasta la serosa, percreta. Son 3 grados de acretismo placentario. Si está adherida al miometrio, acreta. Invade, increta. Llega hasta la serosa, percreta. Esos son los grados de acretismo. Se empieza a invadir, ¿no? Genera un alumbramiento prolongado, más de 15 minutos si es activo. Ese es un alumbramiento prolongado. Porque ¿cuánto medía el alumbramiento activo dirigido? 10. Más de 15 y es prolongado. Y ahí hay que sospechar acretismo. Tratamiento, extracción manual, no responde, histerectomía en acretismo. Extracción manual, no responde, histerectomía. Si hay restos, primero oxitocina por vía endovenosa en infusión continua. No responde oxitocina, legrado, cuando hay restos. Primero oxitóxicos, no responde, legrados.